Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso de lo que vamos a hablar, como habéis visto en el título del vídeo, es de la nueva fase o de la fase 2 de apertura de restaurantes que se publicó el sábado, día 16 de mayo en el BOE. Y bueno, lo que os voy a contar un poco son las diferencias que hay con respecto a la fase 1, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se nos permite ahora o qué no y cómo lo debemos hacer, ¿vale? En cuanto al personal, básicamente no ha cambiado nada, simplemente sigue todo igual, es decir, primero, recordad, como os decía en el vídeo anterior sobre este tema, que los ERTE son flexibles, se pueden flexibilizar tanto para una parte como para el total de los trabajadores del establecimiento, con lo cual efectivamente podemos sacar del ERTE a las personas que necesitemos en función de la producción que vayamos a hacer. Y poco más, ha cambiado muy poco, quiero decir, siguen siendo las mismas medidas, que además vais a ver luego en pantalla, para que las podáis leer con tranquilidad en un resumen que ya he mandado a todos mis clientes esta mañana. Pero bueno, básicamente lo que hay son medidas de desinfección, que tengan hidrogel o agua con jabón constantemente para poder lavarse las manos. Yo, y no lo pone el BOE, pero lo están diciendo mucho, me pensaría mucho el tema del uso de guantes. Es verdad que los guantes dan confianza al cliente, pero también es verdad que nos dan una confianza a nosotros excesiva, es decir, el guante se queda contaminado y si vamos tocando cosas estamos contaminándolas realmente. Lo mejor es sin guantes, con las manos limpias y que nos vean, si queremos recuperar esa confianza, lavándonos constantemente las manos o higienizándolas con hidrogel. Pero bueno, no es algo que ponga, sino que lo único que dice en este caso es que las medidas de protección, si no se pueden mantener la distancia con los clientes de 2 metros, sean las necesarias al riesgo de contagio. En el anterior sí que nos decía que el uso de mascarilla, por ejemplo, sería obligatorio. Entonces, bueno, que tengamos las medidas de protección necesarias, que haya hidrogeles para todos los empleados, que tengan una zona donde dejar su ropa. Todo esto viene de la anterior, ¿vale? Una de las cosas que especifican también en esta y que creo que hablamos en la vez anterior o en el vídeo anterior es el tema de los pulsadores, de los detectores de presencia o de los tiqueados de presencia con, no me sale cómo explicarlo, pero vamos a ver lo que os digo, con huella digital, ¿no? Que lo que dice es que o bien se cambien por otro método de control de presencia, por un lado, o si no se puede realizar por lo que fuese, que se higienice la parte donde se pone la huella con cada uso, ¿vale? Una de las dos opciones, pero tenerlo claro porque si van a veros, a preguntaros si estáis cumpliendo con las medidas, una de las cosas que mirarán es si tenéis lo de la huella digital, ¿vale? Con respecto al uso por parte de los clientes de nuestro restaurante, hay una diferencia importante, evidentemente, y es que ya se nos permite el acceso al local para consumir. Sin embargo, exclusivamente se nos permite que entre el personal a consumir dentro del local en la mesa. Nunca podrán utilizar la barra ni para consumir ni como autoservicio, es decir, no podemos darles la comida en la barra para que ellos se sirvan allí, sino que tiene que ser servido en mesa, con lo cual no se permite el uso de la barra bajo ningún concepto, y el aforo permitido dentro del local es de hasta máximo el 40% del aforo que tengamos de manera habitual, y siempre y cuando se respeten además las medidas de seguridad de 2 metros entre mesa y mesa y el espacio de seguridad entre mesas o agrupaciones de mesa. Cuando habla de agrupaciones de mesa, recordad que podemos tener mesas agrupadas para los clientes siempre y cuando no superen el número de 10 personas dentro de esa mesa, y además que mantengan la distancia de seguridad personal necesaria y la distancia con otras mesas de 2 metros, con lo cual ya se nos permite la apertura del local con un aforo máximo del 40%. Y otra de las cosas que también especifica en esta normativa en el Boletín Oficial del Estado es que se autoriza a tener comida preparada o semipreparada o para consumo, preparada para consumo en exposición, siempre y cuando esté tapada y siempre y cuando esté preservada de cualquier tipo de contaminación. Es decir, que al final lo que nos permiten es el tener un tapero con comida preparada. Ahora bien, tiene que estar totalmente tapada, totalmente libre de cualquier posible contaminación porque pase una persona al lado y tal, con lo cual tiene que estar cerrado por todos los lados. Y una cosa muy importante es que tiene que estar expuesta en dosis o en emplatados individuales. No podemos tener un emplatado genérico y después servir, sino que tiene que estar expuesta en emplatados individuales o en dosis por persona, porcionado por persona, ¿vale? Muy importante porque es una de las cosas que dice específicamente la normativa. Bien, y poco más. El cuarto de baño, efectivamente, el uso sigue siendo por una persona exclusivamente, salvo que necesite asistencia por otra, con lo cual serían 2.
No especifica como si especificaba antes las veces que se tiene que limpiar el cuarto de baño, sino que esta vez dice que tiene que estar limpio y desinfectado en todo momento para su uso por cualquiera de los clientes. Y con respecto a las medidas higiénico-sanitarias del restaurante, no cambian absolutamente nada, son las mismas que en la fase 1, en la que nos decían, recordad, pues que la mantelería tiene que ser de un solo uso, y si no puede ser de un solo uso, tiene que ser posible cambiarla entre un cliente y otro, y lavable entre 60 y 90 grados de temperatura, que tiene que haber soluciones, ¿cómo se llaman? Los hidroalcohólicas de esto, soluciones hidroalcohólicas a disposición del cliente y siempre listas para ser utilizadas, al menos en la entrada desde luego del local y en todos los sitios que podamos. Cuanto más tengamos, más tranquilidad también para el cliente y para todo el personal. Bueno, básicamente ahí sí que son las medidas que teníamos antes: la vajilla, cristalería, cubertería, todo eso tiene que estar guardado, cerrado y libre del paso de personas o trabajadores, de clientes o trabajadores. Y tiene que estar en lugar aparte. Las mesas se tienen que montar en el cliente, delante del cliente. No puede haber ningún tipo de accesorio auxiliar como servilleteros, convoys. Todo eso tiene que estar en monodosis. Las servilletas de un solo uso monodosis, o si no son de un solo uso, cambiándolas evidentemente entre cada cliente y que puedan ser lavables entre 60 y 90 grados. Básicamente eso es lo mismo, lo estáis viendo en pantalla. Pero básicamente el gran cambio en esta ocasión es la apertura de los locales con el aforo hasta el 40%. De todos modos, os lo dejo ahí. Ya sabéis que en nuestra página web www.averasconsultores.com tenemos el simbolito del WhatsApp, desde el que podéis, en todo momento en la pantalla, desde el que podéis escribirnos para si tenéis alguna duda o cualquier pregunta que os surja. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta. Y bueno, estamos preparando, sí, os digo, un vídeo muy interesante para la semana que viene, en el que hablaremos de cómo empezar con la apertura de un restaurante, de cuál es el único dato que tengo para montar una cuenta de explotación lo más real posible, para decirme el mínimo que tengo que ingresar para poder cubrir todos los gastos, y con un solo número pues salen todos los números después, ya lo veréis. Nada más, darle a like, suscribiros y nada, seguimos en contacto, nos vemos pronto. Muchas gracias, chao.